Buenos días en Santiago de Chile, buenas tardes en Europa. Estamos en una reunión vía internet para, para conmemorar en las condiciones de una cuarentena, de restricciones severas, conmemorar los 112 años del nacimiento de Salvador Allende y los 45 años en que la dictadura secuestró a Exequiel Ponce y 9 dirigentes de la dirección clandestina del Partido Socialista. Esta reunión inicialmente iba a ser presentada y animada por Tania Ponce, la hija de Exequiel Ponce, que por razones de tipo estrictamente técnico, superiores a su propia voluntad, no pudo plegarse oportunamente a esta transmisión. La idea es que escuchemos algunos saludos de gente que adhiere a este evento y luego me permitiría hacer una retrospectiva histórica y un rescate de lo que podríamos denominar fortalezas y debilidades del proceso de la unidad popular y del liderazgo de Salvador Allende Voces. Vamos a partir entonces por agradecer a nuestros auspiciadores, a las agrupaciones que unieron fuerzas para producir esta transmisión. Y le ofrezco la palabra en primer lugar a Nelly Cárcamo, presidenta de la Unión Nacional de Expresos Políticos en Chile. Mi nombre es Nelly Cárcamo Vargas, soy presidenta nacional de la Unión de Prisioneros Políticos de Chile, una de las organizaciones que en esta ocasión patrocinan esta actividad. El 26 de junio de 1908 nace Salvador Allende Voces. Nace el hombre que en nombre de él y para el pueblo llegaría a la presidencia el año 1970. De ese hecho hacen hoy 112 años. Pocos hombres como él han sido capaces de encarnar los sueños y esperanzas de los más desposeídos de nuestra patria. Nadie como él hizo suyo el sentir de los trabajadores en sus ansias por más justicia social y por más dignidad. Él fue un líder que se formó al calor de las luchas sociales y que a lo largo de su vida construyó un vínculo profundo de cercanía y pertenencia con su pueblo, al extremo de ofrendar su vida por él, así como lo anunció el fatídico 11 de septiembre de 1973, colocado en un tránsito histórico: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y así sucedió. No existe una persona más relevante en la historia de Chile que Salvador Allende, y debemos tener claro que él no representa el pasado. Él representa presente y futuro. Cuando observamos la deshumanización impuesta por el capitalismo salvaje y la globalización con sus nefastas consecuencias en el ámbito político, ecológico, moral y social, nos queda claro que sus ideas cobran hoy más vigencia que nunca. Pero también queremos conmemorar en esta fecha la detención y desaparición de nuestros compañeros, miembros de la primera dirección clandestina del Partido Socialista de Chile, hecho ocurrido el 26 de junio de 1975. Estos compañeros y compañeras tienen en común con nuestro querido presidente Salvador Allende el amor a su pueblo y la consecuencia con la que tomaron la decisión de ponerse a la vanguardia de la reorganización del partido para la resistencia a la dictadura. Debemos hacer esfuerzos para que nuestro quehacer esté a la altura de su ejemplo. Pero no puedo dejar de mencionar otro hecho importante. El 26 de junio es el Día de la Solidaridad para con las víctimas de tortura. Esta práctica, que constituye un delito de lesa humanidad, sigue siendo usada por los agentes de Estado hasta el día de hoy. Por lo tanto, también vaya un saludo y toda nuestra solidaridad para todas y todos los compañeros y compañeras torturadas tanto en Chile como fuera de él. Nuestra lucha en contra de la impunidad busca erradicar esta práctica. Honor y gloria para nuestro presidente Salvador Allende, honor y gloria para los compañeros y compañeras de la dirección clandestina del Partido Socialista de Chile,
y para todos nuestros compañeros y compañeras caídos en la lucha. Gracias. Bueno, muchas gracias a Nelly y a la Unión Nacional de Expresos Políticos por este mensaje. Y vamos a escuchar ahora un saludo del alcalde de Valparaíso, compañero Jorge Sharp. Escuchémoslo, por favor. Desde la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso queremos extender una vez más nuestro reconocimiento al compañero presidente Salvador Allende Gossens en esta nueva conmemoración de su nacimiento, un 26 de junio del año 1908, van 112 años de esa fecha. Sus ideas, como siempre hemos dicho, siguen plenamente vigentes. El compañero Allende vive entre nosotros, vive en el futuro que tenemos que construir digno, solidario y justo para millones de chilenas y chilenos. Su ejemplo, su lucha, su perseverancia, su preocupación por los más humildes, por los trabajadores y las trabajadoras, por el hombre y la mujer del campo, por los estudiantes, por los sectores medios, en definitiva, sigue siendo para nosotros un ejemplo, y a partir precisamente de su legado es que queremos construir un futuro para nuestro país. Así que desde la alcaldía, como decía, nuestro reconocimiento, nuestro saludo. Allende vive entre nosotros y nosotras. ¿Aló? ¿Ya puedo hablar? ¿Aló? Ya. Bueno, agradecemos al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que lo sabemos muy abrumado por la responsabilidad de su cargo, pero se ha hecho el tiempo para hacernos este saludo. Escuchemos ahora un saludo que nos llegó de otra organización patrocinante, que es el Centro Cultural Salvador Allende GAP Chile, representado por su vicepresidente, don Humberto Arancibia. Escuchémoslo. Compañeras y compañeros allendistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les habla Humberto Arancibia Celis, vicepresidente del Centro Cultural Salvador Allende GAP, desde acá del Sindicato de la Construcción de Valparaíso. Los llamo para invitarlos a una conferencia que dará mañana a las 12 del día el compañero Gustavo Ruz Sañartu, en conmemoración del aniversario del natalicio de nuestro presidente mártir Salvador Allende Gossens, y en homenaje también a la primera dirección clandestina del Partido Socialista, que fue detenida y hecha desaparecer un 26 de junio de 1975. Esta actividad se realizará vía internet, Facebook Live, Capacitación Ciudadana Chile, a las 12 del día desde el día de mañana. Por lo tanto, yo invito a todas las compañeras y los compañeros a presenciar esta conferencia. Nos vemos mañana. Gracias. Agradecemos a la agrupación Centro Cultural Salvador Allende, GAP Chile, por este saludo. Y antes de dar la pasada a otros saludos que tenemos pendientes, permítame hacer entonces una reflexión más de fondo sobre esta efeméride, que tiene que ver con temas muy actuales de lo que estamos viendo en Chile. Todo lo que estamos viendo de crisis económica, de crisis ambiental, de crisis política, institucional, y en particular la crisis moral que vive Chile, encuentra sus raíces en la obra de Salvador Allende y en el proyecto histórico que él encabezó.
Perdón, quiero saber si me están escuchando bien. Yo te escucho bien, Gustavo, desde Zoom. Ya, bueno. Lo más importante entonces en este caso es que el gobierno de la Unidad Popular fue el intento más profundo, coherente y sistemático en toda la historia de Chile republicano. Fue antecedido por un largo proceso de luchas democráticas, de luchas emancipatorias, partiendo desde luego por la lucha del pueblo mapuche contra la dominación española, con momentos ejemplares, notables, como fueron las grandes victorias militares de Lautaro y de Pelantaro en el siglo XVI. La lucha contra el colonialismo español en el siglo XIX, la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos en el siglo XX. El conjunto de las luchas en el plano económico, social, cultural, ideológico, fueron confluyendo en una visión de país, en la necesidad de una segunda independencia. Y en ella intervinieron agentes sociales, sindicatos, partidos políticos, intelectuales muy importantes. Todos tienen su lugar en la historia. Hubo muchos aportes para denunciar y finalmente derribar la dominación oligárquica que se enseñoreó de la República a partir de 1830 en la batalla del Elcay, donde fueron derrotados los últimos liberales o'higuinistas, los que tenían una propuesta de realmente construir una república, un Estado soberano y democrático. Por lo consiguiente, Allende juega el rol de ser la levadura que amalgama todo eso, sin su participación personal, sin su aporte político personal, sin su carisma, su liderazgo, su capacidad de trabajo, de organización, que no era meramente un intelectual, no era un tipo que pudiera derivar en la especulación política, era una persona muy coherente, muy concreta y al mismo tiempo muy serio, muy honesto, muy transparente. Generaba en torno a los suyos una atmósfera de respeto, de unidad, de cordialidad. De manera que es por lejos el conductor de ese proceso. No habría sido posible llegar a la presidencia de la República con otro candidato o sin la suma de fuerzas que él fue logrando a lo largo del tiempo. Prácticamente desde el año 52, cuando desafía la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo, Allende empieza a construir esta unidad. La victoria popular no es la suma de los partidos políticos que lo apoyaron. El Partido Comunista se hizo legal el 58, era un partido muy debilitado. El Partido Socialista estuvo dividido y recién se unió el 57. Sin embargo, en el año 58, Allende prácticamente instaló la bandera de la izquierda chilena y casi ganó las elecciones presidenciales en 1958. Es muy importante, esto es desconocido en la historia oficial, de que en 1958 parte del ibañismo, parte de las Fuerzas Armadas, una parte importante de las capas medias intelectuales, apoyaron a Salvador Allende como candidato presidencial. El 52 Allende había obtenido el 4% de los votos y el 58 prácticamente obtuvo el 37% de los votos. Del 4% al 37%, claro, está el piso que le dio la unidad de los socialistas que se reunificaron en el 57, está el piso que le dio el Partido Agrario Laborista, pero una fuerza, una inyección principal fue el ibañismo. El propio general Ibáñez, que había encarcelado a Allende en los años 30,
apoyó la candidatura de Salvador Allende el 58. Es más, cuando los primeros informes de prensa en la tarde del 4 de septiembre del 58 daban por vencedor a Allende, y muchos incluso figuras políticas de la derecha se asilaron porque pensaban que llegaba el comunismo a Chile y había fiestas en las calles, los dos primeros informes radiales, en ese tiempo no había televisión, daban por vencedor a Allende el 4 de septiembre del 58. Allende obviamente esperó las cifras, los resultados finales. Y a eso a las 2 de la mañana parecía muy raro que los resultados no llegaban. Y la razón era que en el último cómputo ganaba Jorge Alessandri Rodríguez, en el último cómputo, según los propios cómputos del servicio electoral. En esas circunstancias, ahora hay evidencia histórica que lo avala, Ibáñez intentó un golpe de fuerza y le ofreció a Salvador Allende a las 3 de la mañana del día 5 de septiembre, esto ocurrió en su casa de Guardia Vieja, le ofreció proclamarlo vencedor, proclamarlo presidente, a pesar que el último cómputo favorecía a Jorge Alessandri. El protagonista de esta acción fue el general Gamboa, jefe de plaza, que concurrió a la casa de Allende con un piquete de oficiales y soldados. Cuando Allende los vio llegar, pensó que lo iban a tomar preso, que lo iban a fusilar, que era un golpe de Estado. Sin embargo, no salió de su perplejidad cuando escuchó de boca al general Gamboa de que Ibáñez, a pesar de este estrecho margen de votos a favor de Alessandri, estaba dispuesto a anunciar públicamente la victoria de Allende. Y como había varios testigos de esta escena, no solo la comitiva del general Gamboa, sino que varios asesores de Allende, algunos de los cuales viven aún, él fue muy enérgico, muy tajante, muy transparente, y le dijo al general Gamboa: dígale a Ibáñez que yo voy a ser presidente cuando gane con un voto más, que yo no le voy a dar la presidencia de la República a él, que él ya no es el dictador del año 30, que no puede disponer de mí, y que yo le soy leal al pueblo y a nadie más que al pueblo. De manera que el general Gamboa tuvo que irse con la cola entre las piernas, y claro, Ibáñez proclamó el cómputo final del CERVEL que favorecía a Jorge Alessandri Rodríguez. Esta circunstancia la relato porque mucha gente piensa, se hace cargo de los estigmas, de los anatemas que el imperialismo, los medios de prensa, la intelectualidad reaccionaria sembraron sobre Salvador Allende, caricaturizándolo, presentándolo como un marxista-leninista ortodoxo, empedernido, o un socialdemócrata, o un democrático liberal, un liberal republicano. La verdad es que es muy difícil encasillar a Salvador Allende en un concepto de la ciencia social. Tampoco fue un caudillo popular tradicional, onda general Aureliano Buendía, no. Sencillamente Allende fue hijo de su tiempo, y si hay una característica ideológica importante, una aproximación con la cual él intervino en la historia de Chile, fue su patriotismo. Era profundamente patriota. 3 de sus ancestros lucharon en el ejército contra España en 1813, estuvieron en los Húsares de la Muerte con Manuel Rodríguez. Uno de sus tatarabuelos vendría a ser, fue jefe de la escolta de Bernardo Higgins. El otro combatió con Bolívar en la batalla de Boyacá, y todo eso él lo recordaba con gran orgullo. Él mismo hizo el servicio militar,
y él se llenaba en su corazón, en su rostro aparecía se iluminaba cuando se acordaba a su abuelo, Ramón Allende Padín, que era un jacobino, miembro del Partido Radical, gran maestro de la logia masónica, que había sido médico en el Estado Mayor del ejército que encabezaba el general Baquedano durante la Guerra del Pacífico. De manera que ese jacobinismo del abuelo venía ni más ni menos que la insurrección armada de Pedro León Gallo, que en 1859 se toma Atacama y Coquimbo y proclama la Asamblea Constituyente, la Revolución Constituyente, ¿no? Y se enfrenta al gobierno Manuel Montt, que manda un regimiento para aplastar esa revolución, y en la Batalla de los Loros, el Ejército del Pueblo, armado bajo el liderazgo de Pedro León Gallo y Pedro Pablo Muñoz, ese ejército construido en 2 meses, con amplia participación popular, derrota en la Batalla de los Loros al ejército republicano de Santiago. No hay precedente en la historia de Chile de una insurrección de esa magnitud y de esa eficacia. De ahí viene el pensamiento radicalmente democrático de Ramón Allende Padín, que, como dije, después de ser médico en la Guerra del Pacífico, en el Estado Mayor, fue dirigente del Partido Radical y fue venerable maestro de la Gran Logia de Chile. De manera que la idea de realizar la segunda independencia, de industrializar Chile, de independizarlo del imperialismo inglés en esa época, estamos hablando de la época victoriana, de la era victoriana, arranca de ahí, de Copiapó, de Coquimbo, y arranca una insurrección armada, victoriosa. Después fue aplastada, pero tuvo un momento de victoria. Y a raíz de que Manuel Montt amnistió a los insurrectos después que mandó barcos de guerra con 10.000 tropas a aplastar esa revolución, a raíz de eso se forma el Partido Radical de Chile y la Gran Logia Masónica de Chile. Y se llama Partido Radical de Chile porque hasta ese momento no había habido nada tan radical como la insurrección armada que lideró Pedro León Gallo. Este hecho en la conciencia Allende es muy potente. Lo acompañó durante toda su existencia. Esa actitud de desafiar el poder y utilizar las buenas artes, el discurso, la persuasión, la organización, no el putsch, no las azonadas. Y en ese sentido, Allende es un constructor de la unidad del pueblo de Chile. Es muy importante tener presente de que para lograr eso, Allende siempre intentó trabajar desde la base, desde el pueblo, desde la Universidad de Chile, cuando fue presidente del Centro de Medicina, ¿no? Después cuando fue miembro del Grupo Avance, después cuando construyó y organizó el Colegio Médico de Chile, después cuando fue presidente del Partido Socialista, el año 44, ¿no? En todo momento él tenía una conexión, un cable a tierra. En la campaña del 64, por ejemplo, su lema fue "Prepárate para gobernar con Allende". En ese sentido, Allende es uno de los precursores del poder constituyente originario. Es decir, la idea de que las ciudadanas y los ciudadanos podemos formar un cuerpo social y político agente del cambio social. No somos una multitud dispersa, no somos individuos que cada uno trata de rascarse con sus propias uñas, sino que tenemos un proyecto histórico, una perspectiva y una conciencia de nuestro poderío si nos unimos, ¿no? Esta es una segunda característica muy importante en Allende, que es su espíritu unitario. Claro, él militó en un partido, pero en ese tiempo, el año 36, 37, cuando entra
entra, cuando ya es diputado, y está creciendo el Partido Socialista tenía una influencia notable en capas medias, incluso empresariales. Y como Allende era a la vez masón, a la vez médico, a la vez un personero destacado en el Parlamento, tenía relaciones políticas con capas medias y con sectores empresariales que le permitieron tener una visión supraclasista. Nunca entendió que el socialismo o el cambio del capitalismo tenían que hacerlo solamente los obreros o solamente los marxistas. De hecho, él no fue un gran teórico, no leyó todas las obras de Marx, ni de Engels, ni de Lenin. Era culto, se informaba, escuchaba a la gente más docta, pero su conexión era principalmente la unidad del pueblo. Y hay otro hecho que se conoce poco, porque desafía estas perspectivas sectarias, ¿no? Esta idea de que el partido es el que dirige todo, es la vanguardia, ¿no? Los demás tienen que sumarse, ser furgones de cola de esta supuesta vanguardia. Esto ocurrió en el año 44. Recién había triunfado el ejército soviético en la batalla de Stalingrado. La Unión Soviética necesitaba urgentemente que entrara en la guerra Estados Unidos, Inglaterra, atacando por Occidente a los nazis. Ya el ejército soviético había avanzado mucho, había liberado toda la zona de ocupación soviética y avanzaba hacia Berlín. Y en ese contexto, Stalin, para posibilitar el apoyo occidental, y de hecho el presidente Roosevelt se la jugó entero para que Estados Unidos, para que el Parlamento de Estados Unidos lanzara la guerra y destinara fondos y apoyara una lucha en dos frentes, no solo como estaba prácticamente la Unión Soviética luchando con todo el peso de la guerra. En ese momento el régimen de Stalin disuelve la Internacional Comunista. Dice, los partidos comunistas del mundo tienen autonomía para actuar y no dependen orgánicamente de la Internacional con sede en Moscú. Y de eso se apoya Allende y propone en el Congreso del Partido Socialista que se fusione el Partido Socialista y el Partido Comunista, que se fusionen en un solo partido. Y el Congreso apoyó esa tesis. Y el Partido Comunista en principio estuvo de acuerdo. Durante varios meses operaron las comisiones en las regiones, en las comunas, en los frentes de masas, para fusionar los dos partidos. Después, bueno, como sabemos, vino la elección presidencial del 46, triunfó González Videla, y hubo una diferencia notable de opinión entre la actitud de los socialistas y los comunistas, se dividieron ambos partidos. Se alejaron. Pero ese esfuerzo lo retomó después Raúl Ampuero en el año 56, cuando en la Unión Soviética, ya muerto Stalin, se produce el 20 Congreso y se denuncian los errores, los crímenes, las desviaciones del stalinismo, el culto a la personalidad. Y entonces, cuando Nikita Khrushchev hace una clara condena del periodo stalinista, Ampuero, con el apoyo de Allende, nuevamente propone, dice, bueno, si ya los comunistas tienen esta discrepancia con el estalinismo, no hay razón para que seamos dos partidos separados. Y esto fue proclamado en un acto público por Raúl Ampuero. Estaba ahí presente Volodya Teitelbaum, Salomón Corbalán, Salvador Allende. Y se avanzó también mucho, pero ya estaba toda la Guerra Fría de por medio y eso no prosperó. Pero sí lo importante es que Allende entendió que sin sectores medios, sin sectores de orientación racionalista, laica, cristiana, sobre todo después del Congreso Vaticano II en 1962, del concilio quise decir, era necesaria una amplia unidad de distintos sectores sociales para aislar a la oligarquía que ya llevaba siglo y medio con mano de hierro, imponiéndole sus privilegios al pueblo chileno.
De manera que el momento más amplio, más fulgurante de este proceso unitario es cuando Allende logra, siendo ya presidente, la nacionalización del cobre y consigue entonces que lo apoye Radomiro Tomic, que lo apoye la mayor parte de la democracia cristiana, la directiva del partido estaba a cargo de Benjamín Prado en esos años, y la democracia cristiana se suma a la idea de nacionalizar el cobre, el jefe del ejército, el general Prat, se suma, y después el general Prat y el ejército se suma a la marina, se suma a la aviación, se suma a carabineros, y esta persistencia de Allende permite el momento culminante en que el Congreso Nacional, por unanimidad, nacionaliza el cobre. El mismo Congreso que 4 veces antes se había negado a nacionalizar el cobre, porque obviamente los partidos políticos tradicionales tenían un compromiso con Estados Unidos y Estados Unidos no podía aceptar la nacionalización del cobre. Sin embargo, Allende genera una correlación de fuerzas en la base social de tal magnitud que logra penetrar los sectores medios, llegar a un consenso con las Fuerzas Armadas y finalmente el propio senador Francisco Bulnes Sanfuentes, líder del Partido Nacional de esa época, la suma de liberales y conservadores, da su unanimidad para la nacionalización del cobre, que sin duda es el hecho político, económico y yo diría cultural más importante de toda la historia de Chile. No hay ningún jefe de Estado que haya logrado en el Parlamento, en toda la historia republicana, ese nivel de consenso para una decisión tan trascendental como era tomar las materias primas de Chile y ponerlas como punto de apoyo para un amplio proceso de industrialización. Esta idea venía ya del siglo XIX, esta idea no fue importada Allende ni de Rusia, ni de China, ni de Corea, no, esto era lo que propiamente la burguesía industrial chilena incipiente en el siglo XIX, cuando forma la Sociedad de Fomento Fabril, plantea la necesidad de la industrialización de Chile. Es Inglaterra, el colonialismo inglés y posteriormente el imperialismo de Estados Unidos el que bloquea ese desarrollo industrial de Chile. Porque naturalmente a los países del norte, del capitalismo central del norte, no les conviene que nosotros tengamos nuestras propias tecnologías, nuestra propia industria, y no tengamos que estar como Chile hoy, después de 150 años, exportando cobre y comprando computadores y vehículos, armas y todo lo que lleva cobre, pagando 100 veces más o 1000 veces más. Este proceso unitario que encabezó Allende tenía que ver su conducta personal también, ¿no? Él solía, por ejemplo, en su casa de Algarrobo, salía a pasear con Eduardo Frei Montalva y conversaban horas en la playa. Había una amistad republicana con Luis Bosey, con el Partido Comunista, con Luis Corbalán, en particular tenía un fuerte aprecio por Luis Corbalán, por Elías Laferte, ¿no? Y todo eso lo hizo en un plano de transparencia, no de negociación, no de conveniencias subalternas, pequeñas, no. Tenía presente que no se podía lograr la segunda independencia de Chile, generar este proceso industrializador, educar a Chile, entregar la salud al pueblo chileno, la vivienda, el descanso, el trabajo digno, la jubilación digna. Ninguno de esos propósitos habría sido posible sin una amplia alianza que permitiera ganar las elecciones. Y él sabía entonces que a pesar que muchos intelectuales querían en Chile aplicar el modelo soviético, el modelo yugoslavo o el modelo cubano, él sabía que los rusos, los yugoslavos, los cubanos habían hecho lo que históricamente estaba determinado que por condiciones específicas de sus países. Nunca entendió la experiencia soviética, cubana o argelina o yugoslava como un modelo para Chile, lo que no le impidía tener una sólida amistad con Fidel Castro y con el Che Guevara, ¿no? Y siempre se jactaba Allende que el Che le había dedicado su libro, ¿no?, La guerra de guerrillas, en el que decía para mi amigo Salvador Allende que por otros medios busca lo mismo que yo. Entonces no había dobleces
en esta actitud. Bueno, un tercer punto en áreas del tiempo, voy a hacerlo más sintético, un tercer elemento, aparte de este patriotismo, aparte de este espíritu unitario, es el internacionalismo Allende. Sin duda, él nunca pretendió de que Chile pudiera emanciparse al margen del gran proceso bolivariano, ¿no?, consagrado en la batalla de Ayacucho, ¿no? No nos olvidemos que en Ayacucho, Bernardo Higgins, estando exiliado en Perú, formó parte del Estado Mayor de Bolívar. De manera que esto era la idea de que Chile era parte de un gran proyecto continental, de una gran patria grande, estaba muy metido en la idea del allendismo. Y esa idea no era compartida por toda la izquierda. Y yo diría que en general, en los países de la órbita del Este, en la Unión Soviética, de esos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, miraban con mucho escepticismo esta idea de que este gran continente diverso como es de México, Brasil, el Caribe francés, ¿no?, las colonias inglesas, etcétera, pudiera configurar un gran cuerpo, bien digo, demográfico, cultural, económico, diplomático, militar, una gran Colombia, como lo planteaba Bolívar. Allende no. Allende no tenía dudas que ese era el destino. Por eso él leyó a Vasconcelos, ¿no?, el gran filósofo mexicano. Leyó a José Ingeniero, a Aníbal Ponce. Él siguió la Revolución Universitaria de Córdoba en 1918, ¿no? Ya era jovencito cuando vienen todos los procesos emancipatorios en América Latina, la guerra de Sandino en Nicaragua, él apoya al sandinismo, apoya a Lázaro Cárdenas, apoya al peronismo, apoya a la Revolución Boliviana, va a Bolivia, triunfan los obreros bolivianos mediante una insurrección armada, y a los 2 meses estaba Allende y vivió más de un mes en Bolivia, buscando esa experiencia, sabiendo de que una acción aislada de cualquier destacamento latinoamericano está irremediablemente condenada al fracaso. Y Cuba es la excepción solamente porque apeló al paraguas ancho de la Unión Soviética que se abrió a partir de la crisis de los misiles. De no ser por ese apoyo externo de una potencia mundial en plena Guerra Fría, que quebrando prácticamente los acuerdos de Yalta, ¿no?, de la posguerra, Cuba no habría podido sobrevivir de ninguna manera, sola. Entonces, por eso Allende fue tenaz durante su gobierno de tener una fuerte amistad, y la logró, fíjenselo bien, con Cámpora y Perón, que fueron presidentes en ese periodo en Argentina, con el general Torres en Bolivia, que estuvo un año, después fue derrocado, con el general Velasco Alvarado en Perú. El gobierno militar de Perú de esos años fue un gobierno fue antiimperialista, fue un gobierno que se acercó a Cuba y buscó la alianza latinoamericana. Y por cierto, tuvo una fuerte alianza con los movimientos sociales, con el sindicalismo, con la clase obrera y el indigenismo peruano, ¿no? Pero en ese tiempo también estaba el gobierno de Velasco Ibarra, el gobierno militar de Ecuador, ¿no?, de Rodríguez Lara, quise decir, de Rodríguez Lara, ¿no?, que nacionalizó el petróleo y tenía, por tanto, también mucha afinidad con Allende. ¿Para qué decir el gobierno venezolano? Por eso que la gira cuando Allende va a las Naciones Unidas es una gira apoteósica. Como en Chile los medios de comunicación mayoritarios estaban en Manuel Mercurio de la derecha, en pleno gobierno popular, no pudimos los chilenos percatarnos del enorme impacto que tuvo la gira de Allende por toda América Latina y que culminó en México, como sabemos, con ese histórico discurso en la Universidad de Guadalajara y finalmente su gran discurso en las Naciones Unidas en octubre del 72. En ese discurso de las Naciones Unidas, Allende muestra una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que preanuncia, tal como se dijo en un video que se presentó previo a este evento, preanuncia la
la determinación de las empresas transnacionales de organizar el mundo conforme a sus intereses de mercado, a sus fines de lucro, a sus intereses imperiales, desconociendo entonces el ordenamiento de las Naciones Unidas y todo lo que se haya avanzado en materia de derechos humanos. Entonces, denuncia con nombre y apellido a la Kennecott, ¿no?, a la ITT, empresas que ya estaban dando un golpe de Estado en Chile, que después fue ampliamente documentado por el propio Parlamento de los Estados Unidos. Y advirtió entonces lo que está pasando hoy. O sea, la crisis que tenemos hoy en el mundo la describió con pelo y señales Allende en ese discurso de las Naciones Unidas, y la humanidad entera se lo reconoce. Ese aplauso cuando se pusieron de pie todos los delegados del hemiciclo de la ONU, no se lo regalaban a cualquier jefe de Estado. Muy pocos jefes de Estado han logrado en la historia de la ONU una recepción tan rotunda como la que tuvo el discurso de Allende, porque fue visionario y que fue unitario al mismo tiempo. Pero tiene una flaqueza ese discurso. Son sus primeras palabras. Cuando introduce el discurso, ofrece a los delegados de la ONU una visión prácticamente idílica de Chile, que no corresponde a la realidad. Fue un error del presidente y de sus asesores que le ayudaron a hacer ese discurso, porque realmente esa idea de estabilidad institucional que ofrece en el siglo XIX y XX está lejos de la realidad, y la ciencia histórica ha demostrado entonces cómo Chile fue una dictadura permanente desde la batalla del Ircay, desde Diego Portales en adelante, con un paréntesis muy importante que se da entre el año 25, con la reforma, con la nueva constitución del 25, hasta el 73, y muy particularmente un paréntesis de 15 años, que es el último gobierno de año del 58 hasta el 73. O sea, ese país, con respeto a una tradición democrática, sí existió durante 15 años, 58, 73, pero no, como dijo Allende en la ONU, en todo el siglo XIX y siglo XX. Es un error que le costó caro, porque en realidad ahí estaba evidentemente una visión sesgada, o yo diría más bien limitada, de la determinación clasista de la oligarquía chilena, que cuando no tuvo votos para derrocar a Allende, cuando no logró convencer a las Fuerzas Armadas que tenían que derrocar a Allende, cuando el general Schneider paga con su propia vida la lealtad a la Constitución, y cuando el general Pratt ofrece las Fuerzas Armadas para, con las tropas, abastecer a la población durante el paro de octubre del 72, ¿no? En ese caso, la oligarquía no tuvo ningún problema en ir a Estados Unidos y pedirle al presidente Nixon que interviniera, que invadiera, que mataran a Allende, que hicieran algo, pero que resolvieran este problema, porque con los grandes avances democráticos que hubo en Chile entre el 58 y el 73, era imposible que las ideas reaccionarias de la derecha volvieran a triunfar. No nos olvidemos, esto también está documentado, que los Chicago Boys le propusieron al propio Jorge Alessandri Rodríguez, expresidente de Chile del 58 al 64, le propusieron en el año 70 como candidato presidencial, que era implementar el modelo neoliberal. Y don Jorge Alessandri les dijo: ustedes están locos, ese modelo no se puede aplicar en Chile. O sea, ese modelo, que el que tenemos en Chile, solamente existe porque hubo el bombardeo de la moneda y porque el presidente Nixon ordenó de manera destemplada, estaba desencajado Nixon, cuando golpea la mesa y exige derrocar a Allende a cualquier precio, que no se fijara en gastos, y manda una flota de 5 barcos de guerra con el camuflaje de la Operación Unitas para encabezar, dirigir y coordinar este golpe el 11 de septiembre de 73. O sea, el golpe fue producto absoluto del dinero extranjero, de la participación de la CIA y de las otras agencias, no es solo la CIA, de las otras agencias que desestabilizaron el país, dinamitaron torres de alta tensión, hicieron asesinatos políticos. No nos olvidemos de esos asesinatos. Es la CIA la que organiza el intento de golpe en noviembre del 70,
que significó el asesinato del comandante en jefe general René Schneider. Y en la CIA, la que con uno de sus agentes, Michael Townley, pone una dinamita, una bomba, en el auto del general Pratt en 1976 en Buenos Aires. Es decir, el alto mando militar de Chile hace tiempo que debería haber pensado cómo hacer justicia con el asesinato por parte de agentes del gobierno de Estados Unidos de 2 comandantes en jefe del ejército chileno. En estas circunstancias, Allende pudo haber apelado ante esta intervención extranjera totalmente desembosada, pudo haber apelado a una mano dura, a perseguir a los que ponían bombas, a encarcelarlos, a perseguirlos, ¿no? A reprimirlos. Y Allende no usó todas las herramientas institucionales que le hubieran permitido abortar el golpe. Voy a poner un solo ejemplo. El año 38, cuando estaba de candidato Pedro Aguirre Cerda, un grupo de nacionalistas, entre los cuales había algunos pro-Hitler, otros no eran hitlerianos, intenta derrocar al presidente Alessandri y se atrincheran en la Universidad de Chile. Alessandri los rodea con las tropas, los toma presos, los trae a pie desde la Universidad de Chile hasta el edificio del Seguro Obrero y de viva voz, al grito pelado, al presidente de la República, Arturo Alessandri, le dijo al jefe de Plaza Santiago: mátelos a todos. Y los mataron. A pesar de ese crimen, Alessandri tiene una estatua frente al Palacio de la Moneda. El año 73, en junio, se produjo el tanquetazo, una sonada militar que todavía no sabemos si la hizo directamente Estados Unidos como globosonda, pero le dice que hubo un tanquetazo que fracasó. El general Pratt salió directamente pecho al frente a enfrentarse a los tanques, y cuando ya la tropa que había rodeado la Moneda para tomarse el poder a las 6, 7 de la tarde se había rendido ante el general Pratt, se presenta frente a Salvador Allende Augusto Pinochet, que en ese tiempo era jefe del Estado Mayor, y le dice: señor presidente, deme una orden y los fusilo a todos. Y Allende le respondió: señor general, en Chile no se fusila a nadie. Utilice los procedimientos que la ley contempla para estos casos. Ese era Salvador Allende. Precisamente no era su temple romper la legalidad y apelar a fuerzas extraparlamentarias para realizar algo que no estaba en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, esa debilidad no es solo del punto de vista de esa fe ciega hacia la institucionalidad. Él pidió cambiar la institucionalidad, lo planteó claramente en el Congreso el 21 de mayo de 1971 ante el Congreso Nacional, su primer mensaje presidencial, y dijo: los cambios que quiere hacer la Unidad Popular, que eran cambios que tenían amplio apoyo popular, no los podemos hacer con esta Constitución, hay que cambiar esta legalidad. Y después organizó reuniones en las que tuve el honor de participar para redactar una nueva Constitución, pero desde la base, escrita por los trabajadores, por el pueblo, en cada rincón del territorio, y diseñó los planes para que se editaran los textos que él iba a proponer ante la ciudadanía sobre la base de una matriz que elaboró Eduardo Novoa Monreal. Esto es muy relevante porque Allende pensó cambiar la Constitución en el momento que tenía máximo apoyo popular. Después de la nacionalización del cobre, las encuestas le daban 70% de apoyo a Salvador Allende. Tenía el apoyo claro de Tomic y de la directiva del Partido Demócrata Cristiano, que acordó hacer una lista de 80 empresas para nacionalizar en conjunto con la Unidad Popular, no hacer una guerrilla de gobierno-oposición, sino que llegar a un acuerdo para limitar el área social a 80 empresas, que son
un enorme poder económico en comparación al débil capitalismo chileno, lejos más radical que cualquier otro proceso contemporáneo en América Latina, excepto Cuba. Entonces, para ese plan, Allende ya tenía un apoyo muy generalizado, incluyendo la Conferencia Episcopal Chilena. Hay que leerse la declaración de la Conferencia Episcopal Chilena del año 71, en que llama a apoyar el plan de gobierno de Salvador Allende de manera muy categórica. De manera que él todo esto lo pensaba mediante mayorías populares, mediante fuerza social, pero para eso necesitaba un partido, necesitaba una alianza, necesitaba una mayor homogeneidad en la conducción estratégica. Y ahí falló. No la tuvo. Claramente, la diferencia entre socialistas, comunistas, radicales, MAPU, después los MAPU se dividieron, MAPU-C, Izquierda Cristiana, no MAPU Garretón, etcétera, fueron ensanchándose, y a él le faltó energía para llegar a un acuerdo con ellos, para imponerles un acuerdo e imponerles una conducción. Y lógicamente en este esfuerzo de crear un proceso de convergencia en la Unidad Popular, no tuvo el apoyo del Partido Socialista. Esto daría tiempo para otra exposición, pero déjenme decir que el año 52, cuando Allende fue candidato contra Carlos Ibáñez del Campo, el 90% del Partido Socialista apoyó a Carlos Ibáñez del Campo. Y todas las cosas que los socialistas decían contra Allende, que era un candidato, digamos, marginal, todos sabían que iba a sacar el 3, el 4% de los votos, ni se las voy a contar ahora, porque no hubo estigma ni anatema que no se usara por parte del Partido Socialista mayoritario en ese tiempo, que ingresó al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, con ministros en su gabinete, con su secretario y un ministro, Almeida y Altamirano. De manera que esa herida que quedó abierta al 52 no cicatrizó nunca, porque el Partido Socialista mayoritariamente lo encabezaba Raúl Ampuero, que era un gran dirigente político, muy honesto, muy transparente, que tenía una personalidad muy fuerte y que dirigía el Partido Socialista, lo organizó con una propuesta política que nunca concilió plenamente con las aproximaciones de Salvador Allende. Por eso Allende continuó desde el 52 hasta que llegó a la presidencia con una especie de agenda política bastante personal, como fue la presidencia de la OLAS, por ejemplo, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, como fue cuando como presidente del Senado respaldó a los sobrevivientes de la guerrilla del Che y los sacó salvo y salvo de Chile para que se fueran a Cuba, o después como presidente de la República, cuando, comprometiendo sus buenas relaciones con el presidente Lanusse de Argentina, prefirió darle apoyo a los sobrevivientes de la guerrilla de Trelew. Hubo muchos momentos, incluso para la invasión a Checoslovaquia, hubo muchos momentos en que el pensamiento de Allende no encajaba con el pensamiento de, por lo menos, de la cúpula del Partido Socialista, a tal extremo que cuando se produce la elección del 70, no tenía apoyo en la cúpula del partido. La cúpula del partido estaba dividida en dos bandos: los que querían que el candidato presidencial fuera Aniceto Rodríguez y los que querían que el candidato presidencial fuera Carlos Altamirano. Eso se zanjó porque, como Allende perdió en la cúpula, apeló a las bases y hubo acuerdo de preguntarle a las bases, y la gran sorpresa fue que cuando las bases socialistas hablaron, más o menos el 70%, hasta en algunos lugares el 80%, apoyó a Allende y no a Altamirano ni a Aniceto Rodríguez. Pero esto significó una herida profunda en Aniceto Rodríguez. Siendo un hombre de gran tradición, de gran valor, de gran coraje, no quiero desestimar su contribución a la historia del socialismo chileno, pero su aspiración de ser candidato presidencial, que quedó frustrada por la candidatura que se impuso Allende por fuera, primero lo apoyaron los demás partidos, después lo apoyó el PS, lo hizo
mantener mucha distancia a la campaña. Yo estuve personalmente a fines de abril del 70, o sea, en plena campaña presidencial, y Allende había hecho una gira como candidato de la Unidad Popular. Me recuerdo que hubo una reunión a las 11 de la noche que pidió Allende. Y llegamos todos los miembros de la Comisión Política, yo tenía derecho ahí por ser presidente de la Juventud, y Allende, de manera muy altiva, muy transparente como era él, no era un tipo de cagüines, te las decía en tu cara, pero con buenas palabras. Hizo presente que durante toda la campaña, que ya llevaba varios meses, Aniceto Rodríguez, el jefe del partido, no lo había llamado ni siquiera por teléfono. Y que Allende le había pedido reuniones a Aniceto Rodríguez para impulsar la campaña, y que Aniceto Rodríguez siempre había tenido una excusa para no hacer ninguna reunión. Por lo tanto, la única reunión fue posible a las 11 de la noche porque era la única hora que Aniceto ese día tenía tiempo, pero fue una reunión impuesta por Allende. Y ahí hizo un plan que no vale la pena entrar en detalle para que el Partido Socialista se integrara en la campaña, y él mismo le tenía una tarea a Aniceto Rodríguez para que ayudara en esta campaña, ¿no? Que lo hizo muy bien Aniceto a partir de ese momento. Pero esto es producto de esta situación de tensión, y esta tensión entre Allende y el PS hizo crisis durante el gobierno mismo. Si ustedes ven el círculo inmediato con el cual trabajó el presidente Allende, no había ningún socialista, ¿no? O bueno, estaba José Toá, pero José Toá no estaba en la dirección del partido, ¿no? En ese momento, para rectificar esa situación, a mí se me asignó esta tarea de relacionarme con el presidente para ver cómo acoplábamos los esfuerzos del partido, los parlamentarios, los alcaldes, de los movimientos sociales, etcétera, con la gestión del Estado, que no es tema para esta conferencia, pero me permitió conocer de cerca este desacople, este desencuentro, que fue tan profundo, fue de tal magnitud, que el día 11 de septiembre, cuando Allende ya estaba pronunciando sus últimas palabras y su mensaje al pueblo chileno, a los trabajadores de mi patria, a la mujer, a los jóvenes, a los profesionales, a los intelectuales, pero no mencionó ni al partido ni a la Unidad Popular, porque su única aspiración en los meses previos, cuando ya el golpe estaba encima, se sabía que venía el golpe, era cómo crear un solo partido, cómo generar una sola conducción. Pero no fue posible. Durante los últimos 20 días antes del golpe, la Unidad Popular ni siquiera tuvo acuerdo para reunirse. Ni siquiera tuvo acuerdo para reunirse. Y el Partido Socialista hizo un pleno el 9 de septiembre, o el 8 de septiembre, día antes del golpe, donde tampoco hubo ningún acuerdo, salvo fecha para llamar al próximo Congreso, con una comisión de 3 hombres buenos, ¿no? Así los llamaron, donde fuimos designados Julio Benítez, Ricardo Lagos y yo, que debíamos convocar al Congreso, pero no había acuerdo ni dentro del PS ni dentro de la Unidad Popular. Obviamente las condiciones para el golpe estaban dadas. No había conducción única del movimiento popular, y hay una clara determinación del imperialismo de terminar con este ejemplo, que era un ejemplo para toda la humanidad. Bueno, ya no me queda más tiempo. Quiero hacer presente que estas debilidades de Allende, de no haberle destinado tiempo a la formación de un partido, en el último momento de su existencia, en realidad, cuando ya no veía cómo parar el golpe, tuvo un momento de lucidez y de honestidad, porque la ética de Allende en ese sentido es incuestionable. Perdón, parece que tengo un problema con el Zoom aquí. Llamó a Raúl Ampuero. Prácticamente no se hablaban del año 67, cuando Ampuero forma la Unión Socialista Popular, pero a última hora él reconoce que Ampuero era un valor intelectual, político, moral, sobre todo moral, de una honestidad a toda prueba, ¿no? Y se produjo una reunión de última hora en que Allende le ofrece a Ampuero que sea ministro de Interior, ministro de Trabajo, que cualquier función, a él y a Fernando Castillo Velasco. Y los dos le dijeron que sí. Castillo Velasco dijo, yo acepto, pero deje que la democracia cristiana me dé permiso, no puedo hacerlo sin la autorización del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, ya era tarde. Estados Unidos ya tenía una determinación de aplicar la doctrina Monroe,
el destino manifiesto, toda una concepción que lleva 200 años, según la cual nosotros no tenemos derecho a existir, tenemos que ser vasallos del imperio norteamericano. Lo dijo con todas sus letras por escrito, porque no es ningún misterio Kissinger en sus memorias. Lo cito. Nosotros, dice el gobierno de Estados Unidos, no podíamos permitir que Chile avanzara hacia el comunismo por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Él se atribuía la potestad de calificar el nivel de responsabilidad del pueblo chileno. Y es lo que están haciendo ahora. Ahora, cuando el 18 de octubre y el 25 de octubre el pueblo salió a las calles y declaró el total fracaso del proceso impuesto en 1990 en los gobiernos de Erwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, cuando el pueblo desahució el neoliberalismo, desahució el rol subsidiario del Estado, desahució la subordinación en las empresas transnacionales que se han apoderado del 80% de la economía chilena o más. En ese momento el jefe del aparato represivo norteamericano, Mike Pompeo, ex jefe de la CIA, general de ejército, ¿no? El hombre fuerte de los halcones, el duro de Estados Unidos, que es un hombre que sabe lo que dice, declaró que esta inestabilidad social que hay en Chile debe terminar, y si para lograr eso es necesario otro Pinochet, Estados Unidos lo apoyaría. Entonces, nuevamente estamos en el mismo escenario en que Allende fue derrocado por una potencia extranjera. El mismo escenario que en 1891 determinó que Balmaceda no pudo nacionalizar el salitre y no pudo hacer una asamblea constituyente, que era lo que él buscaba para poder nacionalizar el salitre. Ni la asamblea constituyente ni la nacionalización del salitre podían ser aceptables para Inglaterra, así como el año 71 la nacionalización del cobre y la vía chilena hacia el socialismo, que no era otra cosa que la vía hacia una segunda independencia, tampoco podía ser aceptada por Estados Unidos, pero tampoco podía ser impedida por la oligarquía interna. Por eso que tienen que apelar no solo a los militares, porque realmente había militares honestos que rechazaron el golpe. Tenían que buscar al peor, al más sanguinario, al más déspota, al más brutal, al más verdugo, ¿no? Merino y Pinochet, ¿no? Y la constitución que tenemos hoy emana de estos dos personajes, Merino y Pinochet. También la firmó estos otros dos jefes del ejército, de la aviación y de carabineros. Pero el peso de ese sistema, de ese modelo, de la desnacionalización de Chile, de la privatización, de la entrega a los ricos de los bienes del Estado, las 720 empresas Corfo, todo ese crimen cuyas consecuencias estamos sufriendo hoy día. Si Chile se hubiese quedado con el cobre en sus manos, no tendría los hospitales que faltan hoy día, los consultorios que faltan hoy día, no tendría falta de médicos especialistas, no tendría falta de ventiladores, no tendría falta de atención primaria, no tendría falta de salud pública, no tendríamos los muertos y los infectados por el coronavirus. Claramente Chile está afrontando con muy precarias herramientas y con una extrema irresponsabilidad y mediocridad de su gobierno, una crisis que arrastra de aquel entonces. Por eso la actualidad del pensamiento Allende y esta propuesta, que como dije antes, es la propuesta de Raúl Preich, es la propuesta del desarrollo hacia adentro, es la propuesta bolivariana, es la propuesta de hacer de Chile un país que disfrute sus enormes riquezas, porque es uno de los países más ricos del mundo, y que tome las decisiones en el marco de su soberanía, de su autodeterminación. No otra cosa hizo Michimalonco, Lautaro y Pelantaro cuando derrotaron al ejército español. No aceptar que desde afuera nos impongan ni modelos económicos, ni políticos, ni de ningún tipo. No aceptar que Chile sea la punta de lanza para dividir América Latina, sino que sea la bandera de la unidad,
bolivariana, que es lo mismo que decir que o'higgins y carrerista, ¿no? La unidad de todos los pueblos al sur del río Bravo, que es lo que planteó Allende en las Naciones Unidas. Este mensaje era claramente una estrategia seria, racional, posible, perfectamente posible. De hecho, los cambios que hubo después en América Latina, la elección de Chávez en Venezuela, la elección de Correa en Ecuador, la elección de Evo Morales en Bolivia, van por el camino, por el surco abierto por Salvador Allende. Por eso eran tan allendistas. Chávez era muy allendista. El actual presidente de México, un gran allendista, ¿no? La señora Kirchner, ¿no? Y el propio presidente actual de Argentina. Es decir, Allende en Chile está silenciado por el control dictatorial que tiene el Mercurio y la Tercera y los canales de televisión sobre el pueblo chileno. Pero tú sales de Chile y te encuentras que Allende es la figura más universal de toda la historia de Chile, habiendo en Chile grandes talentos, pero la que se abrió un calado profundo en el corazón, sobre todo de Asia, África, América Latina, pero también de las fuerzas democráticas de Europa y de Estados Unidos, es Salvador Allende. Los más grandes intelectuales lo reconocen y su obra, que fue aplastada por la fuerza bruta, prevalecerá por el paso de los tiempos. Era tan fuerte ese ejemplo, esa ética allendista, que el día del golpe, cuando varios dirigentes pensaron solo en sí mismos, se asilaron y abandonaron a la tropa, surgió un obrero de Valparaíso, Ezequiel Ponce, ¿no? Que fue quien tomó en sus manos la reorganización del partido de la clandestinidad, en cuya tarea tuve el honor de secundarlo. Hoy, en esta actividad iba a ser presentada por la hija de Ezequiel, que por razones ajenas a su voluntad no pudo llegar, pero claramente la dirección clandestina que encabezó Ezequiel y también la dirección que encabezó Víctor Díaz en el Partido Comunista y Miguel Enríquez en el MIR, claramente estaban determinados en gran medida por este ejemplo de coherencia que hizo Salvador Allende. Si él no resiste como resistió, si él no hubiese impulsado los cambios que se realizaron durante muchos años, porque él impulsó cambios como diputado, como senador, como ministro, tiene una obra gigantesca como estadista, además como parlamentario por prácticamente en muchos lugares de Chile, en muchos distritos de Chile, esa fuerza nacional coherente que va más allá de un partido, de una ideología o de una clase social, eso es lo que estuvo en la ruta, en el norte, en la estrategia de los que hicimos la resistencia activa contra la dictadura. Esas fuerzas tenían el nombre Allende en su conciencia y en su corazón. Después del año 90, nosotros no triunfamos. Se impuso una maquinaria impuesta desde Estados Unidos, financiada con fondos del gobierno de los Estados Unidos. Y Estados Unidos sabe dónde pone la plata. A partir del año 90, Chile empezó un proceso de desnacionalización, de entrega de nuestra riqueza al capital extranjero sin precedentes en toda su historia republicana. Chile hoy día, más que una república, es una neocolonia. Tenemos poco de soberanía y tenemos por consiguiente muy poco de democracia. Y el ejemplo de Allende y de Ezequiel Ponce y de los compañeros y compañeras, los 9 compañeros y compañeras que cayeron junto a Ezequiel entre el 20 y el 26 de junio del 75, ese ejemplo debe ser tenido en cuenta. No como una cosa puramente moral, simbólica, emocional, no, sino que hay que asumir racionalmente que sin lucha y sin sacrificios y sin vencer enormes dificultades y sin estudiar, sin prepararse, sin organizarse y sin unirse, no hay victoria posible. Hoy día esa lucha, esa organización y esa unidad son el antecedente que se necesita para la victoria. Y la victoria hoy día, en el siglo XXI, se llama
Asamblea Constituyente. Es la victoria que no alcanzaron a lograr los grandes precursores de nuestra institucionalidad, del movimiento popular, de los pueblos originarios, de los movimientos de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los obreros, los campesinos y los intelectuales. Toda esa abigarrada masa variopinta que es la sociedad chilena puede llegar a un entendimiento civilizado, democrático, patriótico, que es la Asamblea Constituyente. Y el ejemplo de Ezequiel Ponce y de Salvador Allende nos impelen a realizar ese cometido. Vamos por ellos, con todas las fuerzas de la historia. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Lorena Delgado Varas, soy diputada en el Parlamento sueco por el Partido de Izquierda. Primero que nada, gracias por invitarme a lo que es el natalicio del compañero Salvador Allende. Si bien yo nací después del asesinato del compañero Allende, de todas maneras las ideas Delgado es chilena, que estudió en Temuco y actualmente es diputada en el Parlamento sueco y fue comisionada por el núcleo Michel Peña y el núcleo Ezequiel Ponce del Partido Socialista de Suecia para saludar nuestro evento. Así que presentemos a Lorena Delgado. Y Perfecto, me avisa Gustavo. porque yo no tengo retorno acá. Usted me avisa, por favor, cuando termine. Compañeras, compañeros, compañeres, mi nombre es Lorena Delgado Varas, soy diputada en el Parlamento sueco por el Partido de Izquierda. Primero que nada, gracias por invitarme a lo que es el natalicio del compañero Salvador Allende. Si bien yo nací después del asesinato del compañero Allende, de todas maneras las ideas de él y bueno, las visiones me acompañaron toda la vida. Y bueno, han acompañado a mis padres desde su adolescencia. Uno de los temas que me gustaría que se tocara sobre Salvador Allende es la visión internacionalista que tenía él. Yo creo que es algo que se tiene que discutir más y se tiene que quizás implementar más en varios movimientos y partidos políticos que se dicen llamar de izquierda. Si bien estamos dando varias batallas acá en Suecia contra el capitalismo, contra la usurpación de lo que es estatal, de lo que es de la naturaleza, etc. No nos podemos olvidar de lo que es la solidaridad internacional y lo que entrega, porque no es solamente una solidaridad, ¿no? Hoy día el capitalismo está totalmente globalizado y vemos cómo se desarrolla la política ya de forma bastante, diría yo, consecuente hacia los grupos trabajadores y los grupos de pueblos originarios y contra la naturaleza en todo el mundo, ¿no? Lo que se aplica allá se aplica acá. Y en ese sentido yo creo que sería bueno hablar un poco más de lo que es la visión internacionalista de Salvador Allende y de la solidaridad que él tenía hacia los pueblos hermanos latinoamericanos en ese tiempo. Y quizás hacer una reflexión hacia el tiempo de hoy, ¿no? Cómo podemos mostrar solidaridad entre países y movimientos de izquierda en Latinoamérica y bueno, el mundo. Gracias.
Bueno, muchas gracias por este saludo de Lorena Delgado, diputada del Parlamento sueco, que estuvo hace poco tiempo en Chile, participó en el encuentro nacional del Movimiento Asamblea Constituyente. Por razones de tipo técnico, no podemos ofrecer un video directamente del saludo que nos envió la señora Lucy Videla y don José Veloso, que representan al núcleo Lautaro Videla Stefoni del Partido Socialista en Caracas. Quiero hacer referencia a que ese núcleo ha tenido un rol muy importante en la defensa del proceso bolivariano que impulsa Venezuela, en la condena a los intentos de Estados Unidos por invadir Venezuela y abortar ese proceso como abortó el proceso chileno. Y agradezco la solidaridad permanente que han tenido hacia todos los movimientos sociales en Chile, han jugado un rol muy activo. Particularmente me parece necesario rescatar el hecho de que ese núcleo se llame Lautaro Videla porque don Lautaro, destacado y prestigioso maestro chileno que colaboró con el proceso educacional en el gobierno de Salvador Allende, fue fundador de ese núcleo. Pidió su exilio en Venezuela y fue a todas luces quien entregó las herramientas teóricas y políticas con las que hoy día ellos realizan su trabajo. Lautaro fue un entrañable amigo personal y por eso me suma este homenaje, y quiero recordar que su hermana Livia Videla fue también una destacadísima personalidad del magisterio chileno y hay hoy día una agrupación sindical que lleva su nombre. Entonces, me disculpan que no podemos leer íntegramente la carta, no podemos presentar el video, y ahora vamos a escuchar un video que nos llegó desde México, del Comunal México, del Partido Socialista, y su representante, el académico de la Universidad Autónoma de México, don Ernesto Navarro. ¿Ya? Estimados compañeros, me remito a comunicarme con ustedes hoy 25 de junio del 2020 para participar desde México en el homenaje que se le hace al compañero Allende en virtud de su nacimiento, es decir, en la conmemoración del 112 aniversario de su nacimiento. Esto lo efectúa principalmente el compañero Gustavo Ruz Añartu, miembro de la primera dirección clandestina del Partido Socialista. Y lo interesante de este evento es que se está mostrando una salida al horror que vive Chile. Ya no se trata solamente de recordar el pasado, sino que además se recuerda planteando una opción, una posibilidad cierta de salir de este horror. Es esa la tarea a la cual ha encabezado el compañero Gustavo Ruz Añartu. Desde México los saludo con un abrazo muy fraternal. Hasta luego. Bueno, agradecemos entonces a Ernesto Navarro y al Comunal México del Partido Socialista. Como se sabe, en México vivieron miles de socialistas y de militantes de la Unidad Popular, la propia familia del presidente Allende, y su gobierno mantuvo una permanente solidaridad hacia la lucha contra la dictadura, y en particular el actual gobierno tiene una postura muy afín a la propuesta histórica del presidente Allende. Entonces, después de estos saludos, vamos a dar curso a las preguntas del público. Nos hemos excedido en el tiempo, yo me excedí en el tiempo de mi propia exposición, espero que no haya sido en vano. De todas maneras, agradecemos al conjunto de organizaciones que patrocinaron este evento. Particularmente quiero agradecer a Tania Ponce, que por razones de tipo técnico no pudo participar de esta transmisión. Es evidente que estamos trabajando de manera muy artesanal, con mucha precariedad en los recursos tecnológicos,
Pero si hemos logrado establecer este ethos, esta comunicación con los que se sumaron a la transmisión en los distintos países del mundo, nos damos por satisfechos. Así que le ofrezco la palabra a Beto, que nos entregue los últimos saludos que han llegado y me haga las preguntas que han llegado al público de manera selectiva, porque no vamos a tener tiempo de responderlas todas. Adelante, Beto. Ahí se recuperó. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien, Beto? Sí, yo te escucho, sí. Yo te escucho, sí. Bueno, entonces, Jaime, ¿aló? Ya, está una vez. Bueno, en realidad, yo entiendo que no tenemos una consola bastante articulada como para atender todas las llamadas y mensajes que han llegado de distintos países. Y tampoco puedo tratar con la extensión de vida estos temas. La relación de Allende con la URSS, en mi charla la hice presente. Él veía el fenómeno soviético como un fenómeno estrictamente ruso, un país invadido por 9 naciones imperialistas en 1918, y por lo tanto entendía que los rusos tendrían que de alguna manera defenderse, así como se defendieron de la invasión alemana de Hitler, y no tomaba entonces la construcción del modelo soviético como un modelo para Chile. Es un tema largo de tratar, pero sí se da cuenta, el mundo estaba dividido en dos bloques después de la conferencia de Yalta en 1945, por lo tanto él tenía una relación de estadista, y por eso el año 1967 fue a Moscú a celebrar, a la fiesta de celebración de los 50 años de la formación de la Unión Soviética, del triunfo de la Revolución de Octubre. Asimismo, el año 69 fue a Vietnam, y él destacaba su solidaridad con Vietnam y reconocía el apoyo que la Unión Soviética le ofreció a Vietnam para que Vietnam posteriormente derrotara a los Estados Unidos. Pero no había una relación de afinidad, de estrategia y táctica con el Partido Comunista de la Unión Soviética, como es obvio que ocurrió así hasta el final. En cuanto a la postura de Allende sobre la salida del mar para Bolivia, fue muy nítida, fue muy diáfana. Un gran escritor boliviano que lo visitó, y Allende entonces le reafirmó, esto está en los textos, de que durante su gobierno él iba a iniciar negociaciones para llegar a un entendimiento
pacífico, legal, diplomático y nacional, o sea, con el apoyo del Parlamento chileno y el apoyo del Parlamento boliviano, que permitiera la salida del mar para Bolivia. Esto tuvo auge en el momento en que hubo un gobierno militar de izquierda del general Juan José Torres, que siendo un gobierno militar de izquierda, dicho sea de paso, es uno de los 4 generales que determinó el asesinato del Che Guevara el año 67. Pero hecho ese paréntesis, ese gobierno fue derrocado, de manera que para el momento del golpe en Chile ya había una feroz dictadura de derecha en Bolivia, y esa propuesta de salida al mar nunca pudo cristalizarse. En cuanto a la pregunta del amigo de Italia, en realidad él creo que hay una confusión en su pregunta, porque él plantea cuál es la postura de las fuerzas de derecha frente al actual proceso que hay en Chile. El proceso que hay en Chile ahora no es tema de esta reunión, no tiene carácter constituyente, no constituye, no emana de la voluntad del pueblo soberano, del poder constituyente originario, y por lo tanto emana desde el poder constituido, desde el Parlamento para abajo, del gobierno para abajo, que imponen al pueblo un camino que implique mantener intacto el modelo económico institucional que ha fracasado ya en estos últimos 30 años. De manera que el actual proceso no es constituyente, eso saca de contexto la pregunta. O sea, ¿qué es lo que quiere la derecha? La derecha quiere usar la palabra constituyente, usar la palabra como un volador de luces, como una manera especulativa, maliciosa, para que la gente participe de un proceso que tiene los pies y las manos amarradas, porque un proceso que, mal llamado acuerdo de paz, está muy bien señalado en la ley 21.200. Yo le pido a quienes están viendo este programa que lean la ley 21.200 y me ahorro palabras, porque ahí está clarito de que la Convención Mixta y la Convención Constitucional, que son las herramientas que se proponen en este plebiscito para cambiar la Constitución, no tienen atribuciones para nada en cuanto a modificar el modelo económico y sobre todo modificar la brutal dependencia de Chile del capitalismo global, que está saqueando nuestro país prácticamente el 80% del Producto Interno Bruto en manos extranjeras. Así que no vale la pena atribuirle carácter constituyente a una maniobra que busca, por sobre todo, desactivar y congelar la enorme rebelión popular que hubo el 18 de octubre y el 25 de octubre. El acuerdo de paz es para eso, es para que no nos volvamos a tomar las calles, para que no abramos las grandes alamedas, para que no generemos una posibilidad concreta de que seamos los ciudadanos los que hagan la Constitución. Y está lejos ese acuerdo de paz, mal llamado acuerdo de paz, y la ley 21.200 que lo regula, está lejos de ser un proceso constituyente y está lejos de representar la voluntad del pueblo, porque el pueblo quiere asamblea constituyente, no quiere otra cosa. Y por lo tanto, creo yo que una gran mayoría de los electores van a ir ese día al plebiscito a marcar asamblea constituyente, a hacer un signo más en la inscripción asamblea constituyente. Es una opción, es el único camino que permite avanzar a Chile a salir de esta terrible crisis que se ha profundizado a raíz de la pandemia del COVID-19. Y lo último es muy claro, están todos los documentos, están los diarios de la época. Los barcos de guerra de Estados Unidos tenían una fachada, que era la Operación UNITAS. Son ejercicios que están reglamentados en Chile. Estas son las cosas que muy poco se conocen. En Chile está vigente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que pone al Estado chileno y a las Fuerzas Armadas chilenas bajo la conducción del Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos. Y claro, esa fue una debilidad de Allende. Durante los 1000 días del mandato de Allende, ahí, a tiro de pistola del Palacio de la Moneda, funcionaba la misión militar de los Estados Unidos, que no tenía otro fin que organizar el golpe de Estado, ¿no? A tiempo completo, un grupo de oficiales, aparte de los que estaban en la estación de la CIA, que operaba desde la embajada norteamericana, había una delegación del Pentágono organizando el golpe de Estado bajo el protocolo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así que esos barcos estaban ahí para que si fracasara el golpe,
los golpistas pudieran subirse a los barcos y arrancar para Estados Unidos, que es lo que ocurre normalmente cuando los golpes hechos por la CIA fracasan. Y por eso que Estados Unidos hoy día le da protección, ya lo dije antes, a los agentes de la CIA que impulsaron el golpe de Estado en Chile, que mataron al general Schneider, al general Pratt, ¿no? Y hace poco en Chile murió el capitán que venía en esos barcos de guerra, el capitán Charles, no recuerdo el apellido, que dirigió las operaciones militares del golpe con la asesoría de los altos mandos chilenos, y luego se quedó en Chile, se casó con una chilena y murió en Chile con identidad falsa. O sea, tuvo más de 40 años una identidad falsa porque le quedó gustando Chile después del golpe de Estado que él organizó por mandato del presidente Nixon. Así que bueno, creo que son temas mucho más densos, es imposible abordarlo en el marco de esta conversación, pero yo quiero en primer lugar disculparme por los fallos técnicos, no tenemos ni gran experiencia ni gran logística. Espero que lo dicho en estos saludos, en mi charla y en estas respuestas breves que he dado, contribuyan a crear un interés por estudiar la vida y la obra del presidente Allende, que es lejos el más universal de los chilenos y que es un orgullo andar en cualquier país del mundo y lo primero que le preguntan de Chile es por el presidente Allende, ¿no? Está en deuda de las ciencias sociales chilenas, la academia chilena, para realizar un estudio en forma, y creo que las nuevas generaciones tienen esa tarea, pero al mismo tiempo ese hándicap. O sea, las nuevas generaciones, como pocos países en el mundo, van a tener un piso, un baluarte, un sostén, un acervo teórico, político y moral para emancipar a Chile. Y ese acervo teórico, político y moral tiene un nombre y un apellido: Salvador Allende Goces. Muchas gracias y viva Chile.